Dios les bendiga, apreciados hermanos, estudiantes del Instituto Bíblico de la IPUL y todos los que puedan vernos también en esta serie de videos acerca de la materia Introducción a la Teología Cristiana. Esta ya es nuestra tercera lección y en ella estaremos hablando acerca de este importantísimo tema acerca del Espíritu Santo en el quehacer teológico. Hemos ya hablado en clases anteriores acerca de la definición básica de lo que es teología, lo que significa la palabra teología y cómo ha evolucionado el término hasta nuestros días, desde la era precristiana. Además, también vimos la vez pasada las fuentes de la teología. Estábamos hablando acerca de esas manantiales de donde sacamos la información, el conocimiento teológico, y hablamos de la palabra de Dios, hablamos de la tradición, o entiéndase en nuestro contexto de las enseñanzas que hemos heredado de nuestros padres, los que fueron antes que nosotros en la fe. Y también la razón, por supuesto, iluminada, como vamos a ver ahora, con el Espíritu Santo. También veíamos la vez pasada porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Entonces necesitamos la intervención del Espíritu Santo para que nuestro razonamiento sea acorde a las Sagradas Escrituras. Y también hablábamos de las experiencias personales que hemos tenido con el Señor, el tiempo que el peregrinar acumula conocimiento, por supuesto que sí. Y recuerden siempre que estamos hablando de la teología cristiana en este caso, pero nuestra perspectiva siempre va a ser pues de acuerdo a nuestra inclinación teológica pentecostal. Por eso el tema de hoy es tan importante para nosotros, el Espíritu Santo, y además también unicitaria. Hoy miraremos algo acerca de eso en el contenido de esta lección. Bueno, algunas personas no solamente ven estas tres fuentes que veíamos la vez pasada, sino que ven otros lugares de donde también se puede hacer teología. Entonces la tarea nuestra hoy es ir avanzando con este conocimiento que vamos adquiriendo y mirar que para algunos, por ejemplo, no solamente está la razón, las experiencias, la tradición, la palabra sí, sino que están también la iglesia, la comunidad de la fe a la que pertenecemos, y dentro de ella pues ahí también están las enseñanzas que se van recibiendo y claro que sí, el actuar también, el interrelacionando unos con otros, es experimentar la comunidad de la fe. Y Barth, por ejemplo, Karl Barth decía que nada más no, podemos también traer el conocimiento precisamente de la revelación del Dios vivo, esa revelación que existe de por sí, pero que al llegar a ciertos hombres fue plasmada por escrito. Eso lo veíamos hace unos días cuando hablábamos acerca de la revelación, la inspiración y la iluminación, ¿no? Entonces, ahí están esas tres fuentes de las que habla Barth también. La revelación por sí misma, la palabra de Dios, la palabra escrita, el texto ya revelado, y el actuar de el Espíritu en la comunidad de la fe en la iglesia para entender esa revelación que se ha pasado por escrito. De eso vamos a hacer un poquito de énfasis hoy en ese actuar del Espíritu Santo en la comunidad de la fe. Primero que todo, pues encontramos la palabra de Dios. Y en esa palabra de Dios lo que encontramos es la historia de la salvación, que en el Antiguo Testamento inicia con la historia de la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Una revelación y una relación además que se va dando
de manera progresiva. Decimos que la revelación en la palabra de Dios es progresiva. De tal manera que llega a su cúspide, a su culmen en Jesucristo, en la revelación de Jesucristo. Ahí aparece pues todo el, el máximo esplendor de la revelación. Dios, habiendo hablado eh, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores tiempos nos ha hablado por el Hijo. Es la máxima revelación de la historia de la salvación. Él es la palabra, entendemos, hecha carne. Esa palabra de Dios que, como dice aquí, es hablada para todos las gentes, todos los pueblos, en todos los tiempos y en todos los lugares. Es una palabra fascinante, una historia fascinante, la historia de la salvación. Y la pregunta que podemos hacernos es: ¿cuál es el poder que está actuando detrás de esto, que hace que esta sea una tan grande historia y sea también tan espléndida esta revelación? Pero como decía Bar, no únicamente está esa palabra, sino también las personas que, elegidas por el Espíritu Santo, inspiradas, sopladas por Él, pasaron esa revelación a escrito. A eso lo llama Él los testigos. Testigos auténticos y autoritativos. Ese grupo de personas, profetas en el Antiguo Testamento, los apóstoles en el Nuevo Testamento, que nos cuentan el relato de los dichos, los hechos de Jesús. Entonces, Jesús es la palabra hecha carne. Tenemos a los profetas y a los apóstoles, que son esos agiógrafos, ¿no? Escritores sagrados que plasman esa revelación por escrito, y entonces nos sirven de fuente también teológica, de conocimiento teológico a todos los hombres en todos los tiempos y los lugares en donde estemos. La pregunta que acá podemos plantearnos es también: ¿qué poder actuaba en estas personas que las elegía y las hacía sentir así, elegidas para esta proclamación tan especial como es proclamar la palabra de Dios? Y por último encontramos entonces a un grupo entero de personas que también podemos llamarlas testigos, pero testigos secundarios. Ya la revelación está completa, está plasmada por escrito, pero estos se encargan de proclamar esa palabra de manera confiable en todas las generaciones también, en todo el mundo. Y esa comunidad que surge de estas personas que son llamadas, impelidas también, movidas por el Espíritu Santo, es la iglesia. La iglesia tiene esa misión. La iglesia está destinada, como dice este párrafo, y capacitada por el Espíritu Santo para proclamar la obra y la palabra de Dios en este mundo. Pues qué privilegio, qué misión tan extraordinaria la que Dios le ha dado a este grupo de personas, a esta comunidad eclesial. La pregunta es: ¿qué poder hace que exista y actúe esta comunidad?
cumplir, para llevar a cabo nuestra misión satisfactoriamente. Bueno, el Espíritu Santo entonces es ese, entre comillas, aire que, que se mueve y se mueve libremente. Es ese viento, algunas veces suave, apacible, otras veces estruendoso, tempestuoso, pero que de una u otra manera inspira. Alguien dijo, es también la expiración. Expira e inspira, divina en las personas, hombres y mujeres a quienes Él ha llamado. Les hace partícipes de esa misión de la que estamos hablando. Dice San Juan capítulo 3, versículo 8, que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu Santo es el poder eficaz de Dios por el cual Él se mueve entre los seres humanos y los hace, repito, partícipes de su misión. Hablando de esa definición o de ese significado básico de esas palabritas en hebreo rúa y en griego neuma, es el viento. Es un nombre que aparece en la Biblia para referirse al Espíritu Santo. El rúa o el neuma, ambos términos significan viento, viento en movimiento, significan soplo, significa aliento, probablemente también signifiquen o pueden llegar a significar tempestad, viento borrascoso, viento con fuerza. Y la Biblia dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 17. Esa libertad de la que nos habla este versículo no es que el Espíritu esté cautivo, como algunos creen, sino que el Espíritu Santo es libre para moverse, para revelarse a sí mismo y para liberar también a los hombres y hacerles uno también entre ellos por el mismo Espíritu. Los seres humanos estamos llamados, y todos los seres humanos estamos llamados a participar de este mover del Espíritu. Por supuesto, muchos no obedecen, muchos no aceptan el llamado, pero quienes lo hemos obedecido formamos parte de la iglesia y vamos a mirar ahora, no hay iglesia sin el Espíritu Santo. Necesitamos estar llenos del poder, de la presencia del Espíritu Santo para poder ser verdaderamente libres y libres para Él, para el Espíritu Santo, libres para hacer su voluntad. Como decía el apóstol Pablo, si antes de estos miembros, nuestro cuerpo, servían a la impiedad y a la inmundicia, ahora los presentamos libres ya de esas ataduras para el servicio de la verdad, para el servicio del Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay entonces ahora definiendo quién es entonces el Espíritu Santo.
Ya hemos visto que quien se mueve en todo esto, y así es como se hace realmente la teología bajo la dirección del Espíritu Santo, quien se mueve en todo esto es el Espíritu, y el Espíritu es el Señor, y el Señor es Dios mismo, Dios el Señor. Ese es el Espíritu Santo. Y copié una frase tal cual, literalmente la copié del libro Introducción a la Teología Evangélica de este teólogo Karl Barth. Algunos dicen, ¿no?, que fue una de las mentes más brillantes del siglo XX. Este hombre escribió: el Espíritu es Dios, el mismo y único Dios, el Padre y el Hijo, que actúa como creador, pero también como reconciliador, como el Señor de la alianza. Y como este mismo Señor, Él mora ahora, ha morado y morará en los hombres. Él mora no solo entre los hombres, sino también dentro de ellos. Creo que a esa definición nosotros le decimos amén. Pudiéramos de pronto ya aclarar algunos términos, algunas definiciones allí, de algunas palabritas, pero en general decimos amén. El Señor es el Espíritu y actúa en medio de los seres humanos, pero no únicamente con ellos, sino en ellos. Por supuesto, no estamos aquí pensando en universalismo, en que todo mundo tenga el Espíritu Santo, sino en la iglesia. Bueno, vamos a la gracia del Espíritu Santo. Pero además también podemos decir que en esa relación entre el Espíritu Santo y el Hijo, al Espíritu Santo también se le llama el Espíritu de su Hijo. Gálatas 4:6 dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. El Espíritu Santo es llamado Espíritu de su Hijo. Y también encontramos que es llamado el Espíritu de Cristo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Por supuesto, Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, es decir, el Espíritu es el mismo Espíritu de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí no está hablando de tres espíritus: el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. No, aquí está hablando de un solo Espíritu. El Espíritu es el Espíritu de Dios
y es, por supuesto, el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de su Hijo, pero también es llamado el Espíritu de Jesús. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. El Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de su Hijo, todo eso nos lleva a afirmar que el Espíritu Santo es el mismo Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el Señor y Jesús es el Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora pues el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que el mismo Espíritu Santo es el que se halla presente en todo este actuar, en todo este mover de la historia de la redención, del relato y de la historia también del texto sagrado, y en la historia, en la proclamación de ese texto sagrado a través de la iglesia. Dios el Espíritu, el Señor que es el Espíritu, Jesucristo que es el Señor. Y además, no solamente el Espíritu Santo es el origen, el Padre del Hijo, sino que también el Espíritu Santo es el origen de esa naciente comunidad que encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, capítulo 2 y de ahí en adelante. No hay iglesia sin el Espíritu Santo. Con el derramamiento del Espíritu Santo en el capítulo 2 del libro de Hechos inicia la historia de la iglesia. Quizás antes usted encuentra la palabra iglesia, pero la encuentra en referencia al futuro o como una iglesia que se está gestando, pero el momento en el cual comienza realmente a hablarse de la iglesia de Jesús es con el derramamiento del Espíritu el día de Pentecostés en Hechos capítulo número 2. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa en la que estaban sentados y todos fueron llenos, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo, todos los que se encontraban allí. Y por ese poder que reciben los discípulos el día de Pentecostés, entonces ellos son capacitados por ese poder. Recuerden las palabras de Jesús que les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces el Espíritu Santo les da poder para ser testigos, para hablar de las obras poderosas de Dios, y en ese mismo día para ser entendidos por los extranjeros que estaban allí presentes, que habían venido de todos los rincones del mundo y que aunque hablaban otros idiomas e incluso algunos pensaron que estaban era borrachos, sin embargo no era ningún efecto del alcohol, sino que era el resultado del soplar del Espíritu de Dios ese día, y esa palabra fue entendida, fue escuchada, fue entendida por las personas que estaban allí, y el Espíritu hizo que aquel día se añadieran esas 3,000 personas, ¿no? Pero ese mismo Espíritu Santo es el que con su actuar hace posible y real, y hasta nuestros días, hoy mismo en el siglo XXI, la existencia de este grupo de cristianos en el mundo. La iglesia no existe sin el poder del Espíritu Santo. Hoy en día todavía es el mismo Espíritu el que está convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Es el mismo Espíritu Santo el que está llamando a las personas a que se conviertan, a que sean cristianos, cada uno individualmente y también en comunidad, que sean testigos. Los hace testigos de la palabra de Dios, del poder de la palabra. Al llenarlos de su presencia, los llena también del amor de Cristo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y entonces, llenos de la palabra, llenos del amor, siendo testigos, pues salimos a pregonar esta bendita esperanza que tenemos. Es el que nos llena de esperanza, el Espíritu Santo. Entonces, quien resiste al Espíritu
pues está cometiendo un pecado gravísimo. Resistir al Espíritu Santo es ir en contra de la voluntad divina. Si alguno no tiene, leíamos ahora, el Espíritu de Cristo, no es de él. Bueno, seguimos hablando de el mover del Espíritu Santo en la iglesia. Repito, es lo que nos hace a nosotros hablar de la palabra de Dios, una verdadera teología cristiana, una verdadera teología evangélica, como dice Barr, es una teología espiritual, es una teología del espíritu, porque tan solo bajo la influencia y el dominio y el poder y la voluntad del espíritu es que se puede hacer verdadera teología. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Los discípulos no entendían lo que Jesús hablaba, pero Él les abrió el entendimiento. Esa es la iluminación del Espíritu. Así que bajo ese poder del Espíritu es que debemos hacer humildemente nuestro estudio acerca de las cosas divinas. Y digo humildemente porque la humildad es necesaria aquí. Hablábamos en estos días con alguien acerca de nuestras limitaciones. Como humanos no podemos decir, ya lo tenemos todo, ya encerramos a Dios aquí en nuestra mente, mi conocimiento ya lo tiene completo. No, jamás. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Entonces no podemos encerrar a Dios con esta mente finita. Tenemos que ser humildes y reconocer que dependemos de la revelación, de la iluminación, del poder del Espíritu Santo. Y con que confiemos realmente en esa verdad que el Espíritu Santo nos está mostrando, nos está revelando. Y aquí quiero también hacer una aclaración. Algunos nada más piensan, no, esto sí es lo mío, hermano. Yo aquí con la Biblia y el Espíritu Santo, y lo que me diga el Espíritu, eso hago. Pero lo que le dice el Espíritu Santo no va a ir en contra de lo que el Espíritu ha revelado a la iglesia en general. Es como los hermanos que dicen, no, hermano, yo aquí me encierro, Dios o me habló el Espíritu, pero lo que el Espíritu le habla es contrario a lo que Dios le ha mostrado a su pastor o a la comunidad, a la eclesial a la cual pertenece. Entonces, no, la verdadera teología, el estudio teológico, si es espiritual, no va en contravía ni de la palabra de Dios revelada, por supuesto, ni de la comunidad de la fe que es la iglesia. Entonces tenga en cuenta esas cosas ahora que estamos hablando de vivir bajo la influencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu que nos guía a toda verdad es el mismo Espíritu que nos hace uno a todos los hermanos en el Señor. Entonces tenemos que acercarnos, les digo, con humildad y no resistir al Espíritu, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, quitarnos todos los prejuicios que tengamos y obedecer la voz del Espíritu. Recuerde que de todas maneras el Espíritu también actúa, porque la palabra es la espada del Espíritu, así que no va a actuar. Le decía a alguien que me decía algunos días que Dios le hablaba, Dios le mostraba revelaciones, pero él no lee la Biblia, no conoce la Biblia, pero sí cree en los sueños y visiones que le llegan, que según él vienen de parte de Dios. Entonces yo le decía, pero le damos la palabra de Dios, hasta le compré una Biblia para regalársela, pero no ha querido sentarse a leer la Biblia conmigo para saber de verdad cuál es el mensaje que tiene el Espíritu, porque el Espíritu me habla a través de la palabra de Dios. Entonces, seamos sujetos. El peligro que tenemos es de caer en una teología no espiritual. Por eso aquí coloqué los peligros de prescindir del Espíritu. No podemos convertirnos nada más en teóricos, ya, letra muerta. Hay muchos teólogos hoy en día, incluso profesores, maestros en seminarios, que no creen en Dios. Suena redundante, ¿verdad? Como raro esto, teólogos que no creen en Dios. Hace unos días nos comentaban de alguien que, porque estaba orando por su padre y Dios no lo sanó, entonces dejó de creer en Dios y dice que Dios no existe y se volvió agnóstico, ateo en la práctica, y aún así sigue siendo maestro de teología del Nuevo Testamento en una de las universidades prestigiosas aquí en los Estados Unidos. Entonces,
Es una teología, es el peligro de caer o de prescindir del Espíritu Santo, caer en una teología puramente teórica, puramente, eh, sí, de letra muerta, nada más de filosofía, de humanismo, de mucho moralismo quizás, pero nada del Espíritu Santo. Entonces, Dios nos libre de eso. Hay que más bien someternos sin temor, sin reservas, a la iluminación, a la exhortación, al consuelo del Espíritu Santo, entendiendo que Él, como decía de un momento, nos guía a toda verdad. Eso está en la palabra de Dios. Y que no nos opongamos de manera obstinada a el mover del Espíritu. Cuando el Espíritu comienza a moverse en la iglesia, en nuestra vida, en la comunidad en la que pertenecemos, algunos tratan de apagarlo y de más bien hablar de sociología, hablar de intelectualismo, de dogmatismo y de otras cosas, hasta de psicología ahora, pero no dejan mover al Espíritu Santo. No, tenemos que someternos, repito, sin reservas al poder del Espíritu Santo. No hay iglesia sin que se dependa totalmente del Espíritu Santo. Si prescindimos del Espíritu de Dios, dejamos de ser pentecostales y ya no creeremos entonces en el actuar del Espíritu Santo. Qué triste que algunos teólogos hoy se pregunten, como aquellos discípulos de Juan el Bautista en Éfeso, que ni siquiera sabían. ¿Cómo así? Ni siquiera hemos oído. ¡Hay Espíritu Santo! Bueno, entonces, si esa es la actitud de algunos, pues no es extraño eh, que los textos y los documentos que sacan algunos, más bien en vez de edificar, lo que hagan es perturbar y destruir a la comunidad eclesial. Este señor sacó un libro que se llama Cómo Jesús de Nazaret llegó a ser Dios, para demostrar pues que según él Jesús no es ningún Dios. Los discípulos lo endiosaron y fíjese, uno de los grandes maestros de aquí de teología, sacando esos libros que siembran duda, que siembran incertidumbre, otros conservadores, teólogos le contestaron con otro libro llamado Cómo Dios llegó a ser Jesús de Nazaret. No fue que un hombre se hiciera Dios, sino que Dios se hizo hombre. Entonces, solo el Espíritu de Dios nos puede ayudar para hacer la tarea, en este caso el quehacer teológico, de esta manera pentecostal y con nuestra perspectiva unicitaria. Vamos a estar atentos y a seguir estudiando estos temas interesantes del Espíritu de Dios en la vida de todas las personas, mis amados hermanos. Y bueno, les invito a continuar adelante con la cuarta lección. Ya estaremos hablando ahora de la revelación más adelantico. Tengamos cuidado, repito, de no, a veces nosotros los pentecostales sobre todo, pues nos creemos, Dios nos guarde, ¿no? Pero algunos quizás, dueños y señores del Espíritu Santo, como que lo hemos domesticado, como que lo hemos encerrado, como que nada más actúa acá. Y el Espíritu Santo no es nuestro esclavo, no es nuestro sirviente, más bien ustedes y yo, la teología más bien debe ser sierva del Espíritu Santo. Ustedes y yo, como cristianos, como teólogos, como estudiantes de la palabra, no somos señores de la revelación, no somos señores de la iluminación, no somos señores del mover del Espíritu, no somos dueños del Espíritu para decirle qué es, sino que más bien somos y debemos ser siervos del Espíritu Santo. Alguien dijo que deberíamos tener esa actitud pobre, como la de un niño que no tiene panes ni peces, pero que tiene un Padre celestial que es dueño de panes y de peces. Y entonces puede pedir a su Padre y su Padre no dudará en darle lo que necesite. Pablo dice que cuando es débil, entonces es fuerte, ¿no? Y bienaventurados los pobres. Debemos ser sencillos y humildes y entender que aunque hablemos en lenguas, aunque tengamos experiencias sobrenaturales,
Aunque sintamos el Espíritu de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Ese sentir, ese mover del Espíritu, no es Él nuestro siervo, sino que usted y yo somos siervos del poder del Espíritu Santo. Debemos entonces, hermanos, reconocer nuestras limitaciones, y en esas limitaciones, entonces, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque el poder de Dios se glorifica, se perfecciona en mi debilidad. Es el Espíritu Santo finalmente el que conoce todos los secretos de Dios y el que escudriña todo, aún lo más profundo de Dios, las más profundidades, las cosas más profundas de Dios, las profundidades de Dios no las escudriña el teólogo, no las conoce el teólogo pentecostal, las conoce el Espíritu Santo. Entonces, les invitamos, en la siguiente clase estaremos hablando más acerca de este mover del Espíritu en la revelación bíblica. Que Dios les bendiga a todos mis amados hermanos. Gracia y paz, y nos vemos en la siguiente lección.